pero a mí me cautiva mucho, me hace meditar, me confronta y quiero compartirlo con ustedes. Y me gustaría hablar de una historia que como les digo, para mí es de mis favoritas porque siento que encierra muchos secretos. Bueno, la Biblia está llena de secretos, de perlas guardadas y escondidas, ¿verdad? Que el Señor nos va revelando conforme a su bondad y misericordia. Ustedes saben, la Biblia dice en Mateo 7:6 que las perlas no se le dan a los cerdos, o sea, que no echáis lo santo delante de los perros ni las perlas a los cerdos, porque se van a volver contra ti, te van a matar. Entonces, quiero que me acompañen a orar y pidámosle al Señor, quizás Él quiera hoy regalarnos unas perlitas y poder extender su misericordia a nosotros y hablarnos. Pónganse de acuerdo conmigo, por favor. Amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, queremos pedirte esta noche que nos hables. Señor, que nos muestres, Señor, las verdades de tu palabra y que seas tú, Señor, el que nos dirijas y nos hables. Toma control de este lugar. Junto con mis hermanos, Señor, nos ponemos de acuerdo para pedirte que esta noche, Señor, tú siembres una semilla eterna en nuestros corazones y que conforme a tu misericordia y a los planes eternos que tienes para nosotros, Señor, hoy puedas hablarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Ok, hoy quiero hablarles de una historia. Escribí varias cosas porque no quiero perderme mucho. Una historia de la Biblia. Y la Biblia destaca realmente el protagonismo de las personas mayores, de los ancianos, que han adquirido experiencia, que tienen la sabiduría de Dios a lo largo de su vida, a lo largo de la comunión con Dios y del estudio con la palabra. Yo quiero hablarles de una historia de un ancianito, un viejito que a mí, como les digo, me gusta muchísimo. Y está en Lucas 2. Este ancianito se llama Simeón. Y este Simeón para mí es una historia bien peculiar, porque como ustedes saben, en el reino de los cielos las cosas se ven diferentes que como lo vemos aquí en la tierra. En el reino de los cielos el mayor sirve al menor. En el reino de los cielos las cosas se escriben completamente diferentes. Si usted escucha testimonios o habla con personas que tienen experiencia con Dios, que han caminado con el Señor, se van a dar cuenta cómo las cosas se ven al revés realmente. Aquí, mira, uno se pone títulos y a uno le gusta que le digan doctor, licenciado, a uno le dicen ingeniero. Uno entra a una oficina y por quedar bien la secretaria le pone un título, ingeniero, y se siente así. Pero en el reino de Dios es bien diferente. Las cosas que aquí valoramos, realmente en el mundo espiritual a veces son completamente una basura, no tienen ningún valor. Y las cosas que a veces despreciamos, la apariencia de siervo, como lo fue el Señor Jesús, son muy valoradas en el reino de Dios. De hecho, la historia magistral, la historia perfecta en la Biblia es la historia de Jesús. O sea, como un Dios hecho hombre, el ser hombre ya era suficiente humillación, y luego toda su vida sacrificada, entregada a servir a otros, y la cruz está ahí en su camino. Y yo creo que todo cristiano que siga a Jesús debe saber que hay una cruz, y eso a veces nos aterra, ¿verdad? Nos da miedo pensar en la cruz, en que nos van a crucificar y todo, pero realmente nos desenfocamos porque la cruz no es el final de la historia. Jesús resucitó, y cuando resucitó dijo, toda autoridad me ha sido dada. Cuando Jesús resucitó, ahí comenzó su historia realmente. Entonces, la cruz no es el final de la historia. En el reino de los cielos las cosas se escriben completamente diferentes. Allá un vaso de agua es bien valorado, una sonrisa, una oración, el poder de la oración, hermanos. Y hoy vamos a tocar pequeñas cositas que a veces pasamos por alto, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes ahora. Simeón es uno quizás de mis héroes favoritos, porque en la Biblia no se menciona que él fuera un sumo sacerdote, ¿verdad? En nuestros tiempos, que él fuera un pastor, que él fuera un ministro de alabanza, o que él tocara violín en la iglesia, ¿verdad? Que fuera ujiero o algo. En la Biblia no se le menciona con un título ministerial, ¿verdad? De hecho, en su tiempo, lo que la Biblia dice es que había un hombre. Vamos a leer, si me acompañan a leer en Lucas 2:25. Vamos a leer la historia, un par de versos. Lucas 2:25 dice: y aquí había un hombre en Jerusalén, dice, un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo, piadoso, miren los títulos que le pone la Sagrada Escritura, justo y piadoso,
esperaba la consolación de Israel. Ese es otro punto importante. Esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Siguiente. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Siguiente. Porque han visto mis ojos tu salvación. Vamos al versículo 32, que ese es importante. Luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. ¿Saben? Yo personalmente creo que Simeón no estaba consciente de lo que él estaba diciendo en todo su sentido, en toda su plenitud. Porque la Biblia nos muestra el contexto en el que Jesús nació. Y ciertamente los judíos estaban esperando a su Mesías, a su Redentor, pero en un contexto diferente a como él apareció. Antes de pasar a ese contexto, quiero tomarme tiempo para mostrarles un poco de los títulos que Dios le puso. Pues Dios en la Sagrada Escritura le puso a Simeón, que es justo y piadoso. La palabra piadoso, yo le intenté buscar un par de significados. Significa, les voy a leer un párrafo que copié de lo que significa la palabra piadoso. Dice que para poder encontrar el origen etimológico del término piadoso tenemos que recurrir al latín, y es que deriva de la palabra latina pietas, que significa piedad, y que a su vez emana de pius, que puede traducirse como devoto. Piadoso es un adjetivo que está vinculado con la piedad, la virtud que implica devoción hacia Dios y lo religioso, y que se refleja en un accionar impulsado por la compasión y el amor. Eso me impactó bastante. Y el siguiente título, él dice que era justo, era piadoso y que esperaba la consolación de Israel, y en eso quiero basarme ahora. Porque si leemos en Lucas 1:71, quizás eso nos pone un contexto de cómo los judíos esperaban la consolación de Israel. Dice, ellos esperaban un Mesías que les trajera salvación de sus enemigos y de la mano de todos los que los aborrecían. En la versión que yo tengo aquí dice salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Dice prácticamente lo mismo. Pero Simeón, como muchos judíos, esperaba que Israel fuera liberado del yugo romano, que era el imperio que gobernaba todo el mundo conocido en ese momento, y esperaba que el Mesías apareciera como una forma, para ellos era una forma de encontrar esa libertad que ellos anhelaban. Si ustedes recuerdan, el Imperio Romano había conquistado todo el mundo conocido en ese momento, y los judíos eran parte de ese pueblo, digamos así, cautivo o tributario que ellos habían conquistado. Entonces, cuando un judío esperaba a su Mesías, él realmente esperaba un guerrero, un caudillo libertador que se levantara y que los hiciera libres. Realmente el esperar al Mesías, ellos recordaban las promesas de los profetas de que su reino no iba a tener fin, que los iba a liberar de sus enemigos, como estaba mencionado ahí en Lucas 1:71. Y Simeón, en alguna manera, considero yo, ¿verdad? Eso no lo dice la Biblia, en alguna manera él esperaba eso. Pero algo bien peculiar que dice que no era común en su tiempo, pues por supuesto que no era sumo sacerdote ni era sacerdote, y es que él dice que él era guiado por el Espíritu Santo. Y que era lleno, yo aquí anoté unas cosas que el Espíritu Santo hacía en la vida de Simeón, que son 4, se los voy a mencionar en estos momentos y después vamos a regresar a ellas. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo le reveló su destino y el Espíritu Santo lo guió. Cuando ustedes ven la historia de Simeón, es un hombre al que le había sido prometido que no vería su muerte hasta ver al libertador de Israel. Sin embargo, el contexto en el que él lo vio mencionó algo, que es el versículo 32, que dice que él revela, que él da luz, que ese Mesías era la luz de revelación a los gentiles. Pero para los judíos el ser gentil era a veces hasta mala palabra, porque era algo que ellos despreciaban. Podían clasificarse hasta como tratar a un perro, como
Y eso eran para las personas que no eran judías. Entonces, cuando Simeón menciona eso, en el momento de la aparición, es un canto profético que él hace, que está del verso 9 en adelante, no, perdón, del verso 29 en adelante. En ese momento a mí me hace como un crunch, porque es impresionante lo que Simeón estaba diciendo. Simeón estaba prácticamente mostrando el plan perfecto de Dios para la humanidad, que casi siempre está muy por encima de cómo nosotros lo percibimos y lo vemos. Realmente, cuando tenemos unos añitos de ser cristiano y uno lee y vive un par de experiencias, uno se da cuenta que casi siempre termina sorprendido por Dios, que casi siempre el plan de Dios va mucho más allá de lo que nosotros somos capaces de ver y entender. Cuando a uno le dicen, Dios te va a bendecir, y escucha uno la profecía, ¿verdad? Y uno se imagina, voy a tener pisto, voy a tener una casa, voy a viajar. Pero cuando uno lee la palabra de Dios, o ve incluso no hace falta mucho para ver la lógica de las experiencias de la vida, ve que a veces las bendiciones vienen disfrazadas de otra cosa. Hay gente que si no estuviera presa en la cárcel ya estaría muerta. La cárcel ha sido su salvación. El dolor produce obras de gracia eterna en el corazón. A veces la cama de un hospital puede significar la mayor bendición de Dios. Y quizás esa es la esencia de lo que me impresiona de Simeón, de que este hombre fue capaz de transmitir por el Espíritu Santo algo mucho más allá de lo que se estaba viviendo en su época. Simeón mostró que el Mesías venía a salvar a todos los gentiles, porque toda la tierra es de Dios. Del Salmo 24, de lo que les mencioné el domingo, como me gusta cómo comienza, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Realmente el plan de Dios no era solo para los judíos, como ellos lo percibían en ese momento, sino que era para toda la humanidad. Era un Dios redimiendo a su creación completa, incluyendo a los gentiles, que en eso ellos lo consideraban hasta como perros. Entonces, a mí digamos que es la esencia de lo que me impresiona de Simeón, que en nuestros tiempos, yo diría que deberíamos como cristianos estar conscientes de que es posible que Dios nos vuelva a sorprender otra vez. Dios, así como sucedió en ese momento, un hombre sin título aparente en la tierra, sin ser sacerdote, sin ser de la tribu de Leví, fue guiado por el Espíritu Santo al templo, por una razón. Y la razón es que él tenía una promesa. ¿Cómo recibió la promesa Simeón? ¿Cómo Simeón supo que ese era el momento de ir al templo y que ahí iba a estar? Yo no sé cómo Simeón se imaginaba que iba a cumplir la promesa, pero él tenía una promesa, que iba a ver al Mesías. Pero en ese momento el niño Jesús, el bebé, ese Mesías prometido, ese niño que iba a nacer, estaba ahí. Y fue dirigido, dice, por el Espíritu, y fue al templo exactamente en el momento en que María y Josué llevaron al niño al templo a cumplir los ritos de la ley. Y más que eso, ¿cómo fue capaz de transmitir por su boca esas palabras que reflejaban en una cápsula la esencia del mensaje completo de Dios y del plan para toda la humanidad? Y ese quizás es el mensaje que quiero compartir con ustedes, así de breve. Y es que debemos igual que Simeón, mantenernos conectados con el Espíritu Santo, de ir al lugar que Dios quiere que vayamos, conscientes de sus promesas y conscientes que Él va a cumplir sus promesas en su tiempo. Y yo casi que estoy, cada día me convenzo más de que la mayoría de promesas que Dios nos hace, que nos hace muchas en la palabra de Dios y toda la vida, la mayoría tienen una connotación eterna. Hay muchas cosas que las hemos entendido mal quizás y no las vamos a ver en esta tierra, pero en la eternidad vamos a ver cómo Dios cumple y pone en orden cada una de las promesas. Seguramente la historia de este hombre piadoso, justo, en la eternidad él se va a dar cuenta cómo se cumplió al pie de la letra, mucho más allá de lo que él era capaz de ver en ese momento. Claro, nosotros 2020 años después somos capaces de ver cosas que él no vio y ahora vemos el plan de Dios de una manera diferente. Pero mis hermanos, debemos de vivir conscientes y conectados con el plan perfecto de Dios, con una perspectiva eterna de las cosas, con que el cumplimiento de las promesas de Dios para nosotros
quizás no significa lo que hemos estado creyendo, lo cual no significa que sea malo, sino significa que es mejor y con una perspectiva eterna mucho más grande de lo que cabe en la mente. Yo creo firmemente que Dios nos va a sorprender otra vez cada día en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en los planes que Él tiene para nosotros, de una manera en el cual se va a cumplir perfectamente cada cosa que nos ha dicho, cada promesa que abrazamos, que Él nos ha dicho, y que no necesariamente va a ser como nosotros lo esperamos. Quizás Dios uno de estos días nos confronte con una cosa con la que estamos cómodos, que quizás ni creemos que es pecado, pero que en su plan es parte de ese cumplimiento de la promesa que Él tiene para nosotros. Quiero pedirle que se ponga de pie y me acompañen a orar para pedirle al Señor que siembre su semilla, la semilla de su palabra en nuestros corazones. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, queremos pedirte que nos hagas justos y piadosos, Señor, y conectados contigo como fue tu siervo Simeón, que fue capaz, Señor, de permitir que tu promesa se cumpliera a tu manera y en su tiempo, y no necesariamente como él esperaba. Amado Señor Jesús, te pedimos que siembres en nosotros esas semillas eternas que den fruto y que nada, Señor, robe tu palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones a lo largo de toda nuestra vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Pueden tomarse sus asientos. Bendigo a Dios por la palabra que el Señor nos mandó, y Henry vino a destrozar una vez más mi doctrina. Cada cierto tiempo Dios me destroza las doctrinas que no están fundamentadas en la palabra de Dios, y quiero compartirles porque Dios es Dios. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento solo 2 personas tenían el Espíritu Santo sobre ellos? Solo 2 personas. Generalmente, ¿saben quiénes eran? Bueno, digamos que 3, ¿verdad? Pero considerado normalmente solo 2. Era el rey y el profeta, porque el sacerdote pues estaba ungido, ¿verdad? Así que generalmente o eran sacerdotes, o eran reyes, o eran profetas. Pero aquí no se dice que Simeón era ninguna de esas 3 cosas, ¿verdad? Entonces, ¿será que Dios puede hacer lo que quiere? Sí, ¿verdad? Así que, qué impresionante. Esto a mí me da mucho temor delante de Dios, porque viene un avivamiento poderoso. Y creo que Dios me está diciendo que no me meta, ¿verdad?, a andar viendo a quién va a usar, porque es probable que pueda usar gente no graduada de instituto bíblico, ¿verdad? Y tengo temor, porque Él es Dios. Y yo estaba platicando, hijo, si me ayudas con el piano, por favor. Yo estaba platicando con el Señor acerca de los esquemas y de las ideas preconcebidas que nosotros tenemos. Y nosotros pensamos, esto es así y así, ¿verdad? Perdón, hijo, no te había visto. Ayúdame tú. Gracias. Ya que estás tú ahí. Gracias. Vamos a dejar ahí que siga Ali con su compu. Y Dios mío, qué extraordinario. Miren, hermanos, yo espero que reciban este mensaje. Lo que yo quiero no es que hablen mucho, no es que prediquen mucho, que den el mensaje de Dios. Eso es lo que quiero. Yo ya lloraba ahí con todas las cosas que el Espíritu Santo me estaba hablando. Y seguí leyendo. Y
Este Simón era serio, recibe la revelación, se acerca, toma al niño y de ahí se acerca a María y bendice a María, a sus padres, y le profetiza. Hermano, estaban esperando la salvación, ¿verdad? Pero lo primero que le dice que es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. O sea, ellos están esperando la redención, la salvación. Y la palabra es: será para caída de muchos y para rematar. Le dice: una espada traspasará tu alma. Bueno, y ahora, y no era salvación, pues, ¿y ahora qué tiene que ver con la espada? Hermano, ¿les parece algo agradable? No, para nada. Así que una espada traspasará tu corazón para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Mira qué palabra la de Simón. No sé si lo estás viendo. Para que sean revelados pensamientos de muchos corazones. A alguien hay que meterle la espada. Ya me gustó este viejito. Necesito platicar más del Señor acerca de sí. Gracias, hijo. Aprecio mucho. A mí me encanta cuando Dios habla a través de alguien. Póngase de pie, por favor. Bendito sea el Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. En particular, a mí me dejas inquieto en tantas cosas.